Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar desde FXM en español. Mi nombre es Joseba Rodríguez, analista de la firma y bueno, hoy estamos aquí para realizar un webinar especial, en este caso orientado a la acción del precio, las velas japonesas y los patrones que podemos identificar dentro de los gráficos. Esto es el tema, estos son los temas que vamos a estar hablando durante los próximos minutos. Antes de comenzar, me gustaría que me confirmarais a través del chat que, bueno, me podéis ir escuchando bien y que además estáis viendo también la imagen de manera correcta. Venga, de esta manera aseguramos que tenemos una buena conexión y, bueno, que además tenéis también disponible y accesible vuestra bandeja de chat para poder realizar cualquier pregunta a medida que vayamos avanzando con la temática del seminario. Muy bien, perfecto. Gracias por las confirmaciones. Ya tengo suficientes, todo está correcto. Así que nada, vamos a comenzar ya de una vez con el seminario. Antes sí, os voy a recordar como siempre que operar con divisas, operar a través de contratos por diferencia, se hace con márgenes, ¿verdad? A través de esta modalidad y esto pues implica un alto nivel de riesgo ya que podríamos estar generando pérdidas superiores a nuestro depósito inicial, ¿vale? Es importante que todo el mundo comprenda bien todos los riesgos que implica operar a través de margen antes de ingresar a operar con dinero real. Bien, también os recuerdo que cualquier opinión, noticia, investigación, análisis que vayamos entregando en este seminario siempre se va a suministrar como comentario general sobre el mercado, como un dato educativo, ¿vale? Nunca para que lo apliquéis directamente en vuestras cuentas reales. Y por último, pues recuerdo también que dentro del mercado operamos con apalancamiento y esto es una herramienta que bueno, expone nuestro capital y por una parte nos va a permitir maximizar beneficios si el mercado fluctúa a nuestro favor, pero por la otra parte, si el mercado fluctúa en nuestra contra, vamos a asumir pérdidas en la misma proporción, ¿de acuerdo? Bien, dicho lo cual, vamos a pasar a ver un poco el orden que va a seguir este seminario. Comenzaremos pues bueno, revisando primero algunos patrones de vela. ¿Vale? Bueno, hoy el tema de hoy es, como decía, la acción del precio, ¿verdad? Y los patrones de vela. La idea es conocer algunos patrones de vela para que a través de ellos podamos interpretar al mercado y podamos tomar una decisión, ¿vale? Y después veremos también diferentes tipos o algunos tipos de patrones de gráficos, es decir, patrones que están compuestos por un conjunto de velas. ¿Ok? Y ahora iremos detalle por detalle viendo cada uno. No vamos a ver todas, vamos a ver unas pocas nada más, quizá las más conocidas o las más habituales o las que más se dan, pero podemos encontrar muchos patrones de vela y muchos patrones de gráfico, muchísimos. Probablemente en otros seminarios también los estemos viendo y vamos a destacar quizá los más comunes. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos entonces a pasar al primero de los puntos. Yo me imagino que la mayoría de los que estáis dentro de este seminario ya conocéis qué es una vela, ¿verdad? Qué es una formación de vela, cómo funciona, cómo se interpreta y, bueno, cuál es la información que nos entrega, ¿vale? Esto es una vela japonesa normal, bueno, son dos en realidad, ¿cierto? Una vela alcista, una vela bajista. Bueno, la vela alcista es la vela azul, donde si os fijáis, nos muestra el precio de apertura, el precio de cierre de la vela, el precio máximo de la vela y el precio mínimo de la vela. ¿Vale? Esto que vemos se llama cuerpo de la vela y estas sombras que vemos por aquí se llaman mechas. ¿Vale? Y tanto con el cuerpo como con las mechas vamos a ser capaces de leer, de interpretar los movimientos del precio. Bueno, cada vela está compuesta por los movimientos de un precio o del precio de un instrumento para un determinado
plazo de tiempo, para un determinado marco de tiempo, ¿vale? Me imagino que hasta aquí todo claro, ¿verdad? Perfecto. Mauricio me hace una pregunta. La app para el escáner de velas, no me ha llegado el código del cupón. Bueno, Mauricio, efectivamente, por si acaso, y me imagino que algunos ya sabéis, para todos los que hayan ingresado a este seminario y trabajen con o aperturen su cuenta real, pues van a recibir una aplicación que vamos a ver después de manera gratuita, ¿vale? Cualquier pregunta relacionada con eso, por favor, espanol@fxcm.com. Bien. Perfecto. Entonces, las velas las tenemos claras, ¿vale? Esto es una vela japonesa, esta es su formación y esta es su representación también en el gráfico, ¿vale? Entonces, básicamente a esto le llamamos acción de precio. Esta es la acción del precio, ¿vale? La acción del precio, finalmente, es el análisis de los precios, ¿vale? Dentro de lo que es un gráfico, dentro de un marco de tiempo, a través de la formación, de las formaciones que generan este conjunto de movimientos de los precios. ¿Bien? Perfecto, vale. Vamos a ver entonces, el primer, en este caso, el primer patrón de vela, ¿vale? Que en este caso es el patrón doji o el tipo de vela, patrón de vela doji o doji, ¿vale? En este caso es un patrón muy común, seguro que lo habéis visto más de una vez en el gráfico, y habitualmente es un patrón que nos entrega indecisión. Es decir, nos está mostrando que hay una cierta indecisión entre la fuerza compradora y la fuerza vendedora. ¿Bien? Entonces, este es, me parece que ya lo estáis viendo, sí, ahora sí, ya estáis viendo ese patrón, ¿vale? Básicamente, o la formación que nos entrega es una especie de cruz o de un signo más, ¿vale? Esto es una doji estándar, hay diferentes tipos de doji, ahora la veremos, pero bueno, una de las, vamos a decir, una de las características de este tipo de vela, ¿vale? Es que el precio de apertura y el precio de cierre son prácticamente iguales, son prácticamente el mismo precio, ¿vale? Como estáis viendo aquí, esta sería la vela, esto que veis aquí, es una vela que prácticamente no tiene cuerpo. No tiene cuerpo, ¿por qué? Porque el precio de apertura es muy cercano al precio de cierre, ¿vale? Entonces, habitualmente, este tipo de vela lo que nos indica es una indecisión en el precio, ¿vale? Y es una señal potencial para un posible cambio de tendencia. ¿Por qué en este caso es una vela de indecisión o un patrón de indecisión? Porque si os fijáis, aquí estamos viendo la vela, acordaos que nos representa el movimiento o los movimientos del precio, es decir, los movimientos de la oferta y la demanda en un periodo determinado, el que sea, un minuto, una hora, 4 horas, un día, una semana, un mes, no importa. Pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí independientemente el time frame que estemos analizando? Aquí lo que estamos viendo es que el precio ha aperturado en este nivel, ¿cierto? Este es el nivel de apertura y también de cierre, que ha sido capaz de oscilar hasta generar un máximo por esta zona, incluso ha sido capaz de oscilar por debajo del precio de apertura hasta generar un mínimo por esta zona. Sin embargo, ni los compradores ni los vendedores han sido capaces de tomar el control en este periodo de tiempo. Ni la oferta ni la demanda, a pesar de que ha habido momentos puntuales dentro de esta vela o dentro de este periodo de tiempo donde se han generado nuevos máximos, es decir, la demanda era fuerte y también se han generado nuevos mínimos por debajo de los niveles de entrada o del precio de apertura, donde la fuerza de la oferta, la fuerza vendedora, se hacía presente. Sin embargo, finaliza el periodo con indecisión, es decir, aquí no ganan ni compradores ni vendedores. Por lo tanto, es una vela de indecisión. El precio nos está diciendo que hay una cierta indecisión entre los compradores y los vendedores y esto es una buena señal, ¿vale? Para estar evaluando posibles cambios de direcciones en el precio. ¿Bien?
Perfecto. Vamos a ver también otro tipo de patrones doji. ¿Ok? Hay unos cuantos más. En definitiva, y si os fijáis en todos los que vamos a ver, hay un denominador común, que es que el precio de apertura es muy similar, ¿vale?, al precio de cierre. Es decir, prácticamente no existe un cuerpo, ¿vale? No existe un cuerpo de vela. Existen mechas, pero no un cuerpo, ¿vale? En este caso, una doji de pierna larga, ¿vale? Es otra señal de indecisión, ¿ok? En este caso vamos a interpretar lo mismo. Es una vela con un poquito más de movimiento, ¿cierto? Donde, decíamos, la apertura y el cierre es en el mismo nivel. Sin embargo, ha sido capaz de despegar en algún momento del periodo para generar un nuevo máximo. Y también ha sido capaz, y con un poquito más de fuerza, de generar un mínimo pues todavía un poco más bajo del máximo. O sea que si vemos aquí la vela, proporcionalmente la sombra inferior, la mecha inferior, es un poco más grande, ¿vale? Por lo tanto, aquí podemos interpretar que ha habido un momento en este periodo donde los vendedores han sido bastante fuertes. Sin embargo, los compradores han hecho empeño, ¿vale? La demanda se ha convertido también en un factor fuerte y por lo tanto es capaz de recuperarle todo el terreno perdido para nuevamente cerrar en esa zona, ¿vale? Eso también es un patrón de indecisión, pudiendo quizá interpretar algún dato adicional, como que en este caso pues ha habido un momento donde la oferta era bastante fuerte, sin embargo, pues la demanda ha sido capaz de cerrar, de recuperar toda la zona que ha perdido y cerrar en el mismo nivel de entrada. Por lo tanto, indecisión también, ¿vale? En este caso, una doji lápida, ¿vale? Fijaos, aquí esto podemos interpretarlo como señal bajista, ¿vale? O como un patrón bajista. ¿Por qué? El análisis o la interpretación sigue en línea con lo que hemos visto anteriormente. ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo una vela que no tiene cuerpo, ¿cierto?, donde el precio de apertura y el precio de cierre son prácticamente idénticos, en este caso son idénticos. La realidad es que después en la práctica no van a ser velas tan exactas, van a tener un mínimo cuerpo. Lo ideal es que tengan el mínimo cuerpo posible, es decir, que la apertura, el precio de apertura y el precio de cierre sean lo más cercano posible. En este caso son el mismo. Pero aquí hemos podido ver cómo, por una parte, el precio en algún momento ha sido capaz de generar un máximo, que es lo que nos muestra esta vela. El precio en algún momento ha sido capaz de cotizar por aquí y generar este máximo, y además estamos viendo cómo el precio, en este caso y en este periodo de tiempo, no ha sido ni tan siquiera capaz de generar un mínimo. Ahí ya tenemos algo de información. Ahora, ¿qué interpretamos aquí? Aquí lo que interpretamos es que hemos tenido un movimiento alcista fuerte, es decir, la demanda ha tratado de impulsar el precio hacia el alza. Sin embargo, el cierre de la vela nos está demostrando que la oferta en este caso o los vendedores han sido suficientemente fuertes como para recuperar absolutamente todo el terreno que los compradores habían ganado, ¿vale? Por lo tanto, aquí se muestra una fortaleza en este caso de la oferta o de los vendedores. Bien. Después, el doji libélula, pues todo lo contrario, ¿vale? En este caso lo que se muestra es que a lo largo del periodo de la vela ha habido una fortaleza de la oferta, es decir, de los vendedores, siendo capaces de generar un mínimo. Sin embargo, los compradores han sacado fuerzas, la demanda ha sido fuerte y fijaos que han vuelto a recuperar todo el terreno y han sido capaces de cerrar en el mismo nivel, ¿vale? Por lo tanto, se ve aquí una fortaleza, en este caso de la demanda, y podríamos interpretarlo como una señal de indecisión, pero hacia el alza, ¿ok? Y luego ya tenemos esto que no se ve mucho, sobre todo en los instrumentos líquidos, que es prácticamente una vela plana, y esto desde luego es indecisión, el precio no ha dicho nada. Esto es muy poco habitual que lo veamos, ¿vale? Aquí, es decir, el precio ha abierto y ha cerrado y no ha cotizado en ningún otro precio, ¿ok? Esto es muy poco común en general en el Forex, ¿vale? O en los CFDs, en los que estamos hablando de uno de los, del mercado con más volumen y liquidez a nivel mundial, ¿vale? Entonces es poco común ver esto. ¿Bien? Perfecto. En cuanto a la doji, ¿tenemos alguna duda, alguna consulta? Básicamente lo que decíamos, puede haber diferentes tipos de doji,
La clásica es esta, la de la superior izquierda, pero todas tienen algo en común, que es que el cuerpo de la vela es mínimo, es decir, que la apertura de la vela y el cierre de la vela están en el mismo nivel o en torno al mismo nivel. ¿De acuerdo? Y nos indica en este caso indecisión, ¿vale? Perfecto. ¿Todo claro hasta aquí? Quizás una de las velas más o el patrones más populares o más destacados, ¿vale? Vamos a por el siguiente. En este caso estamos hablando del patrón de velas martillo o hammer, ¿vale? También lo podemos conocer como hammer, ¿vale? Hammer o martillo. Y este patrón básicamente se forma cuando los precios caen, ¿vale? Si os fijáis, la sombra inferior, que es una sombra inferior larga, ¿eh? O mecha inferior, nos está indicando que los vendedores, en algún momento de ese periodo, de esa vela, empujaron los precios hacia abajo, hacia la baja, generaron presión a los precios, pero sin embargo, los compradores fueron lo suficientemente fuertes para conseguir impulsar el precio hacia el alza, recuperar todo el terreno, ¿vale? Que se había perdido e incluso ser capaces de conseguir un cierre por sobre el nivel de apertura. Por eso en este caso la vela de martillo o el patrón de vela hammer o martillo es una vela positiva, es decir, con tono positivo. Este sería el nivel de apertura de la vela y este de aquí sería el nivel de cierre. ¿Vale? Entonces es una vela positiva y en este caso la vamos a interpretar también como una señal alcista. ¿Vale? Entonces, esta es la vela martillo y es una vela también bastante común que podemos ver, podemos interpretar pues muy comúnmente en los gráficos, ¿vale? En los gráficos. En este caso es una señal alcista, ¿vale? Se entiende por qué, ¿verdad? Le damos lógica. Aparte de la forma que tiene la vela visualmente hablando, al final, con los datos que nos da la vela, precio de apertura, precio de cierre máximo y mínimo, podemos interpretar muy fácilmente, claramente, qué es lo que ha hecho el precio. ¿Vale? No exactamente segundo por segundo, pero teniendo en cuenta el marco de tiempo que se está analizando en cada patrón o se está utilizando para formar cada vela, ya sabemos qué ha pasado. Aquí lo que ha pasado es que el precio abrió aquí y en algún periodo de todo este marco fue capaz de llegar hasta aquí. O sea, es decir, que hubo una fuerza vendedora. Sin embargo, el periodo o el marco de tiempo que se está analizando en esta vela termina siendo ganado por los compradores, porque son capaces de recuperar, revertir todo ese movimiento bajista y además son capaces de superar el precio de apertura y cerrar de esta manera, ¿vale? Generando una vela positiva. Por lo tanto, esto es un patrón de vela que nos puede dar una señal alcista o con la cual podemos interpretar una señal alcista del precio, ¿vale? Y generalmente sí, las mechas suelen ser por lo menos el doble de lo que es el cuerpo de la vela, ¿vale? Lo habitual es esto. Perfecto, ¿se entiende hasta aquí? Lo ideal también en este caso es que nos encontremos un patrón de este estilo en una tendencia bajista. ¿Vale? Este es un patrón de carácter alcista. Lo que nos está mostrando es, lo que nos está diciendo es, ojo, que los compradores parece que tienen fuerza. Lo ideal de eso es que nos lo encontremos en una tendencia alcista, es decir, que el precio esté cayendo de manera consecutiva y este patrón nos pueda dar una pauta para evaluar un posible cambio de tendencia. ¿Ok? Perfecto. ¿Todo claro hasta aquí? Juanqui me dice que el audio se corta en ocasiones. En principio es la primera persona que me dice esto. Creo que el resto están escuchando de manera correcta. Por lo que me confirman, sí. Ok, Juanqui. Entonces quizá a lo mejor es que salgas y vuelvas a ingresar.
pero el resto me está confirmando que está todo correcto, el audio en orden, sonido ok, todo está bien, todo claro. ¿Vale? Perfecto, entonces, gracias por las confirmaciones. Continuamos entonces, si todo está claro, para el siguiente patrón, ¿vale? Después, y antes de pasar a la siguiente formación, el azul, generalmente, o el azul, la vela positiva o el martillo positivo, es decir, que el precio del precio de cierre es superior al precio de apertura, ¿vale? Generalmente lo ubicamos, o la idea es poderlo ubicar en tendencias bajistas, ¿ok? ¿Qué pasa si ubicamos esto en una tendencia alcista y la vela es roja? Es decir, que el precio de apertura, ¿vale?, está por encima, o mejor dicho, que el precio de cierre es inferior al precio de apertura, ¿vale? A eso también le conocemos, hoy no lo iba a destacar, pero bueno, también se conoce como hombre colgado, ¿vale? Y en este caso es una señal bajista. Es una señal bajista menos sólida, menos fuerte, ¿vale? Por dónde se encuentra y por el movimiento que ha hecho el precio, porque finalmente lo que te está diciendo es que ha habido una fuerza vendedora importante, pero después los compradores han sido suficientemente fuertes como para recuperar toda la zona. Y habría que confirmar con una segunda vela, pero también nos lo podemos encontrar. Bien, lo ideal en este caso del martillo del hammer, como es una señal alcista, nos muestra fortaleza en este caso de los compradores, nos interesa que la veamos en zonas de soporte y en zonas de tendencia bajista, ¿vale? Cosa de que todo esté en línea y nos acompañe para interpretar un posible cambio. Bien, vamos a pasar entonces a los siguientes patrones. Ahí lo estáis viendo, ¿vale? Son dos patrones, ¿ok? Uno es la estrella fugaz y otro el martillo invertido. ¿Bien? Entonces, tenemos lo que es la estrella fugaz, ¿vale? Que visualmente en el gráfico la estáis viendo. ¿Estáis viendo el gráfico? Sí, perfecto. Se está viendo el gráfico con el PowerPoint. En la parte superior derecha, ¿vale? Veis. Ahí sí lo estáis viendo mejor. Yo creo que sí. ¿Ok? Ahí veis un poco la formación y ahí os muestro todo para que lo veáis. Entonces, tenemos la estrella fugaz, ¿vale? Que nos entrega una señal bajista y es la que estáis viendo en la parte superior derecha, por aquí, ¿ok? ¿Qué estamos interpretando aquí? ¿Qué estamos interpretando aquí? Aquí lo que estamos interpretando es que el precio viene de una tendencia alcista, ¿correcto? Y en esta vela, lo que podemos interpretar es que, oye, los compradores han seguido con fuerza. ¿Por qué? Porque han generado un nuevo máximo de esta tendencia. Sin embargo, ojo, que los vendedores han sido más fuertes, porque han sido capaces de revertir todo ese movimiento y además conseguir cerrar por debajo del precio de apertura, es decir, poder generar una vela negativa. ¿Ok? Entonces, a esto es una estrella fugaz, un tipo de patrón de vela estrella fugaz, y es una señal bajista. ¿Ok? Aquí podemos interpretar que la fuerza vendedora ha sido suficientemente fuerte como para revertir un nuevo máximo de la tendencia alcista y después además ser capaz de cerrar bajo el nivel de entrada o nivel de apertura. Por lo tanto, cerrar en una vela negativa. Y después está el martillo invertido, que es este que vemos aquí, que si os fijáis es como el martillo que hemos visto antes, pero dado la vuelta, invertido, ¿vale? Y en este caso es una señal alcista, ¿vale? Sin embargo, es muy similar a la del hombre colgado que os comentaba antes, es decir, que es el martillo, pero en una tendencia alcista y generalmente con tono negativo. Este patrón de martillo invertido, lo ideal es que lo podamos confirmar con la siguiente vela, que es tal cual lo estamos viendo en este gráfico, ¿vale? Venimos de una tendencia bajista, ¿vale? El precio lo que genera aquí es un nuevo máximo y un máximo además descarado en proporción a lo que estamos viendo anteriormente. Sin embargo, los vendedores siguen trabajando con presión y consiguen que el cuerpo de la vela sea muy pequeño, sin embargo que la mecha alcista
nos entregue algo de incertidumbre por un posible cambio de tendencia. Entonces, en este caso, lo ideal es que lo confirmemos, ¿vale? ¿Por qué no es un patrón tan sólido? Porque estamos en una tendencia bajista y a pesar de que hemos visto que en algún momento del periodo de la vela los compradores, la demanda ha sido fuerte, también hemos podido ver cómo la oferta, cómo los vendedores siguen estando fuertes porque han sido capaces de recuperar todo ese terreno, ¿vale? Entonces, la idea aquí es como hay un poquito más de indecisión, confirmar con la siguiente vela. ¿Cómo confirmamos con la siguiente vela? Pues que sea positiva en este caso, ¿vale? Porque esta es una señal alcista y que además el cierre de la vela, pues ojalá, inicialmente supere desde luego el cuerpo de la vela anterior y cierre lo más arriba posible, como en este caso donde abarca prácticamente todo ese movimiento alcista, toda esa sombra alcista del martillo invertido, ¿vale? Aquí confirmaríamos que efectivamente este patrón pues se va a cumplir, de que efectivamente habíamos interpretado bien esa fortaleza del precio, o en este caso esa fortaleza de la demanda, pues que no se venía viendo las últimas velas, y la confirmamos con la siguiente vela, que ojalá, como decía, el cuerpo de la siguiente vela y sobre todo el cierre supere el cuerpo de la vela anterior. ¿Vale? Y cuanto más arriba de la sombra esté, pues mejor, más confirmación de una fortaleza de la demanda. ¿Bien? ¿Se entienden estos dos patrones? Al final, si somos capaces de comprender cómo se ha movido el precio, o sea, no hace falta ni que uno se aprenda de memoria los patrones. Este es un doji, este es un martillo invertido. Si nosotros somos capaces de leer cómo se está moviendo el precio, uno puede interpretar. Uno puede interpretar un posible cambio, en este caso de tendencia, un posible cambio en el movimiento, una posible situación de indecisión. ¿Vale? Perfecto, todo claro, me confirmáis, estupendo hasta aquí. Y vamos a pasar entonces a los últimos patrones de vela como tal que quiero ver hoy. ¿Vale? Que son los patrones envolventes, tanto el envolvente alcista como el envolvente bajista. ¿Vale? En este caso no es una sola vela, son dos velas. ¿Bien? Y creo que es bastante clara también la interpretación. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? En la parte izquierda estamos viendo un patrón envolvente alcista. Lo que vemos es una vela inicial o una primera vela roja negativa, es decir, el precio cierra por debajo del precio de apertura. La vela abre aquí y cierra aquí abajo. Y la vela siguiente, ¿qué es lo que hace? Envolver por completo toda la vela anterior, desde el precio de apertura hasta el precio de cierre, confirmando que hay una fuerza de la demanda importante. Por lo tanto, esto es un patrón, en este caso alcista, y todo lo contrario en la envolvente bajista. Es decir, tenemos una vela inicial positiva, sin embargo, después y acto seguido tenemos una vela envolvente bajista. Envuelve por completo todo el movimiento alcista anterior y lo supera con fuerza. ¿Vale? Entonces aquí podemos interpretar que tenemos una fuerza importante de la venta, de la oferta, y estamos ante una señal bajista. Por eso es envolvente bajista o envolvente alcista. Lo ideal es que nos encontremos estos patrones, pues el alcista, ¿dónde? En una zona de soporte y ojalá en una tendencia bajista. ¿Ok? Porque ahí vamos a poder interpretar de mejor manera. ¿Vale? Y va a ser una señal mucho más clara. Y para el patrón envolvente bajista, lo ideal es que nos lo encontremos en una zona alta de una tendencia alcista, en una zona de resistencia, porque eso lo podemos complementar, es decir, pues hacemos un análisis completo. Estamos en una tendencia alcista, el precio está llegando a una zona de resistencia y el patrón que me acaba de generar el precio, las velas, la formación de velas que me está mostrando el precio es envolvente bajista. Hay fuerza vendedora. Cuidado que aquí puede haber un posible cambio de tendencia o cambio de movimiento o pullback, retroceso. En definitiva, movimiento hacia una dirección que es lo que queremos interpretar, lo que tratamos siempre de predecir, por muy complicado que sea, pues cada vez que analizamos el precio. ¿Vale?
Bien, perfecto. Entonces, vamos a continuar. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Damos un repaso a las velas que hemos revisado. La primera de todas, la vela doji, ¿vale? Después hemos ido a martillo o hammer, repasando también el hombre colgado. Después hemos visto el martillo invertido, el hammer invertido, ¿vale? Que hay que confirmarlo porque es una señal un poquito más débil. Y después la estrella fugaz, que es una señal bajista. Y por último, las velas envolventes o los patrones envolventes, tanto alcista como bajista. ¿Bien? Perfecto. Si os fijáis, los patrones son diferentes, diferente nombre, pero al final la interpretación que hacemos al precio es la misma. Es saber cómo se ha movido la oferta y la demanda a lo largo de una vela, en este caso, de este periodo de tiempo en particular. Cada vela al final representa los movimientos del precio en un determinado tiempo. ¿Vale? Entonces, con esa configuración, con ese conjunto de movimientos, con esa formación de vela, vamos a poder interpretar cómo se ha comportado el precio y a partir de ahí, pues tratar de evaluar o de predecir de alguna manera hacia dónde se va a mover el precio de aquí en adelante. Muy importante también con el tema de las velas. O sea, esto no quiere decir que porque haya una vela, un patrón envolvente alcista, el precio se vaya a mover hacia el alza, ¿vale? Recordad que es como todo, cuando hacemos análisis técnico, análisis del precio, al final estamos analizando la historia del precio y la historia del precio, los movimientos pasados jamás nos van a poder garantizar movimientos o resultados futuros, ¿vale? Perfecto. Fernando me dice, ¿qué indicador recomiendas para complementar con análisis de velas? Como comentaba antes, es muy común también poder utilizar o poder complementar en definitiva este tipo de análisis del precio, ¿verdad? De acción de precio con cualquier indicador técnico. Puedes complementarlo en realidad con cualquier indicador, ¿vale? Puede ser un oscilador, puede ser un indicador, pues el oscilador te puede ayudar también a determinar si el precio está sobrecomprado o sobrevendido. O, pues no sé, un MACD, por ejemplo. Puedes utilizar también algún indicador de soporte y resistencia que además de la propia acción del precio, pues te complemente un poco las zonas de techo y de piso, ¿vale? Puedes complementarlo en realidad con cualquiera, Fernando, desde mi punto de vista, ¿vale? Vas a tener otras opiniones también donde pues se prefiere solamente utilizar acción de precio y no utilizar ningún indicador técnico. Solamente acción de precio. Es otra opción súper válida también. Pero si quieres complementar con cualquier otro indicador técnico, por supuesto que lo puedes hacer. Yo te diría que con cualquiera. ¿Ok? Jason me pregunta, si en una vela envolvente vemos claramente que supera la vela anterior, pero si en la anterior a esa no la has superado, ¿se podría tomar como cambio de tendencia? O sea, no necesariamente te tiene que dar un cambio de tendencia este patrón. Te está interpretando el movimiento que ha tenido el precio, es decir, cuál es la fuerza compradora o vendedora para que a partir de ahí se pueda evaluar una posible continuidad, en este caso, del movimiento. Entonces, todo depende. En realidad, la envolvente alcista está compuesta por dos velas, ¿ok? Una tercera anterior quizá ya te está siendo muy atrás. Evidentemente, si también la supera, pues sería una confirmación adicional o se puede interpretar como una confirmación adicional. Pero al final te tienes que fijar en las dos velas. ¿Bien? Venga, perfecto. Vamos a pasar entonces ya a ver patrones de gráficos, es decir, tratar de interpretar el precio con ciertos patrones que están compuestos por un conjunto de velas en particular. ¿Vale? Bien, vamos a ver patrones de continuación. Patrones de continuación clásicos, ya tengo el PowerPoint, vamos a ir por partes entonces. Vamos a ver primero los triángulos, no vamos a entrar tan en detalle, pero para que veáis
cuáles son los patrones típicos que suele generar el precio, y esto es un triángulo, en este caso, ascendente. Vemos como el precio genera nuevos mínimos, nuevos máximos, y en este caso los mínimos son mínimos crecientes, pero los máximos son máximos planos. Entonces, si tiramos y si trazamos líneas de tendencia con los mínimos y líneas de tendencia con los máximos, pues se forma un triángulo, en este caso un triángulo con leve tono o leve orientación alcista. ¿Por qué? Porque los mínimos van continuamente creciendo y tratando de llegar al vértice del triángulo. Y en este caso, pues se origina un breakout alcista, ¿vale? Entonces, si os fijáis, con varias velas, con un conjunto de velas en específico, trazando y ayudándonos de los máximos y de los mínimos, somos capaces de identificar un patrón, en este caso, de continuación, porque vemos que la tendencia, a pesar de no tener nuevos máximos crecientes, los mínimos sí que son crecientes y es levemente alcista. ¿Ok? Por lo tanto, esto es un triángulo o un patrón de continuación alcista. Vamos a pasar al bajista, que es todo lo contrario. Estamos en un movimiento del precio, un conjunto de velas, donde vemos cómo de manera continua el precio nos genera máximos menores, pero los mínimos son planos. ¿Ok? Por lo tanto, la trazada y la unión de esos máximos y esos mínimos nos permite configurar un triángulo, en este caso, con un tono claramente bajista. ¿Vale? Este es un patrón de continuación bajista. Lo que vamos a buscar aquí es un breakout hacia la baja, es decir, que el precio sea capaz finalmente, se vaya acercando poco a poco al vértice de este triángulo, ¿cierto? Y finalmente fracture hacia abajo por la presión que ya nos viene mostrando el precio. ¿Ok? Perfecto. Y otro es, en este caso, el simétrico. Un triángulo simétrico, que es lo que estamos viendo. Es decir, máximos decrecientes, mínimos crecientes. Trazando los máximos y mínimos tenemos un triángulo prácticamente simétrico, ¿ok? Y en este caso, pues lo que sabemos es que a medida que se vaya acercando al vértice, pues la volatilidad probablemente en el rompimiento sea mucho mayor, pero lo que sí no tenemos claro es la dirección de ese movimiento. ¿De acuerdo? Sencillo también lo de los patrones, simplemente tratar de trazar líneas, en este caso de tendencia, uniendo máximos, uniendo mínimos, ¿vale? Y a partir de ahí interpretando el precio. ¿Ok? En los anteriores vemos como claramente hay una tendencia bajista o una tendencia alcista, porque el precio lo está marcando con su movimiento, y en este último lo que estamos viendo es pues que no hay una tendencia clara. Sí que el precio respeta esa línea de tendencia, pero no hay una dirección clara. Bien, vamos a pasar a otro patrón de continuación que son las banderas y banderines. ¿Vale? Un clásico también con acción de precio. Básicamente lo que nos va a dibujar el precio es una bandera. Vamos a tener un mástil que va a tener X dirección, en este caso una dirección alcista. Una vez llega a una zona de máximo, el precio empieza a consolidar en un tramo lateral, ¿ok? Inclinado levemente hacia abajo, que sería lo que es la bandera o la tela de la bandera, ¿cierto? Este es el mástil y esto ya es la tela de la bandera o la bandera. Y en este caso es un patrón de continuación. Vamos a buscar que el precio gatille hacia el alza, genere un breakout de esta bandera hacia el alza. ¿Ok? Lo ideal es que la bandera se incline levemente hacia abajo, ¿vale? Hacia el movimiento contrario, no más del 50%. Ojalá el 38%, ¿vale? Para eso os podéis ayudar con un Fibonacci, por ejemplo, ¿ok? Para que os tire bien los niveles de retroceso. Si la bandera supera el 50% del recorrido del mástil, es decir, retrocede un 50% de toda la subida, podría quedar inválida, ¿vale? Y esto es un patrón de continuación, lo mismo hacia la baja, ¿ok? Y que un banderín exactamente lo mismo, tenemos un mástil claro, que en este caso es alcista, sin embargo la bandera o la tela de la bandera pues es en forma de banderín, es decir, un triángulo. En vez de ser un rango como lo hemos visto aquí, es un triángulo. Pero en este caso continúa siendo un patrón de continuación, ¿vale? De continuación a la tendencia que nos marcaba el mástil, ¿vale?
movimiento fuerte hacia el alza, el precio se consolida, se lateraliza, se mete en un rango, en este caso podríamos considerar un triángulo, un banderín, y buscamos la continuidad a medida que se va acercando al vértice, en este caso del triángulo. Un triángulo, la formación de un triángulo por el precio, a medida que más se vaya acercando al vértice, mejor, ¿vale? Porque más volatilidad probablemente gatille. Venga, y ahora vamos con los patrones de reversión. Estos serán de continuación, ahora los de reversión. ¿Cuáles son algunos patrones clásicos? Pues uno de los clásicos es el hombro-cabeza-hombro. ¿Vale? Que me imagino que también la mayoría, si algo habéis visto, pues ya lo conozcáis. Es un hombro-cabeza-hombro. Básicamente es buscar una formación, en este caso, de tendencia alcista, porque hay un hombro-cabeza, una reversión bajista y una reversión alcista. En este caso, en la parte superior derecha, vemos cómo el precio viene en una especie de tendencia alcista, genera en esta zona un máximo, después vuelve a generar un máximo mayor, después retrocede y genera otro máximo un poco menor que el anterior. Nos forma el hombro izquierdo, la cabeza y el hombro derecho. ¿Vale? Esto nos está entregando una pauta de reversión del precio. Probablemente esta tendencia alcista, ¿vale?, se convierta en tendencia bajista y el precio genera algún movimiento bajista, generalmente porque el siguiente máximo pues no ha sido capaz de llegar a la zona de la cabeza, por lo tanto te indica que no hay suficientemente fuerza. Y todo lo contrario para el hombro, cabeza, hombro, pero en este caso de una tendencia bajista. Aquí intuimos que la tendencia viene hacia abajo, genera un mínimo el precio, después genera un nuevo mínimo, considerando esto como la cabeza, después retrocede y vuelve a generar un mínimo, pero este mínimo se queda a la altura del hombro izquierdo. Vendría a ser el hombro derecho. Por lo tanto, esto es un hombro, cabeza, hombro, pero alcista, es decir, la señal o la interpretación es que podemos encontrar una reversión alcista del precio, ¿vale? Hombro, cabeza, hombro. Simplemente porque la formación pues simula, pues eso, un hombro, una cabeza y un hombro, ¿vale? Los hombros están a la misma altura, más o menos, habitualmente, y la cabeza sobresale. Es un pico superior. ¿Bien? Y otro muy, muy típico es el doble techo, el doble piso, o el patrón ABC también. Esto no lo estamos viendo tan en detalle porque más adelante vamos a hacer webinars específicos para evaluar también entradas y salidas con este tipo de patrones. ¿Ok? Ahora simplemente lo estamos viendo pues para entender diferentes patrones, cuáles son. El que quiera indagar más allá puede encontrar muchísimo material en internet, ¿vale? Pero más adelante haremos webinars exclusivos de ciertos patrones para ver, aparte de cómo interpretarlos, cómo poder tomar ventaja entrando y saliendo, ¿no? Pero bueno, este es un clásico también, un doble techo, un doble piso. ¿Qué interpretamos aquí con el precio? Que el precio vuelve a llegar al máximo anterior, ¿verdad? Tenemos el techo 1, el techo 2, pero el techo 2 no tiene la suficiente fuerza como para superar el techo 1. Por lo tanto, aquí el precio ya te está mostrando algo de debilidad. Te está mostrando algo de debilidad. ¿Bien? Por lo tanto, esto es un patrón bajista. Aquí lo que esperamos es que el precio efectivamente no tenga fuerza y ya todo el movimiento siguiente sea bajista. También, también lo podemos encontrar, voy a dibujarlo, pero también un clásico que es una especie también de doble piso sería esto. Doble techo o doble piso. Esto es lo mismo para arriba o para abajo. No me importa que sea una resistencia o un soporte. Ahora lo vamos a ver. Pero este es muy clásico, si os fijáis. Es muy similar al que vemos abajo, el que acabo de dibujar. Sin embargo, aquí tenemos el máximo un poco menor que el anterior. Esto se conoce más como un patrón A, B, C. ¿Ok? El máximo C no tiene suficiente fuerza como para alcanzar el máximo A, por lo tanto el precio te está diciendo que está agotada, que esa fuerza alcista pues está agotada, no es capaz de llegar, por lo tanto esto es una señal bajista. Y lo mismo lo estamos viendo aquí en la parte izquierda, pero a la inversa tenemos un mínimo y después tenemos otro mínimo que sería este sería el A, este sería el B y este sería el C. Que un mínimo que no es capaz de llegar al mínimo anterior. Por lo tanto, esto es una pauta de agotamiento. El precio te está diciendo que esta fuerza bajista parece que se está agotando y esto es un patrón alcista, ¿vale?
Y esto todo lo interpretamos, en este caso, con la propia acción del precio, con el propio movimiento del precio, ¿vale? Y ya por último, vamos a destacar lo que son las pin bars, que en definitiva es casi todo lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Las pin bars, hay estrategias también con pin bars en general, pero básicamente son velas dentro de los patrones de todo el conjunto de velas que estamos viendo, que son destacadas por sus grandes mechas, por sus grandes sombras. A partir de estas sombras vamos a poder interpretar que el precio ha querido hacer algo, pero finalmente no lo ha hecho. Es decir, que ha tratado de mentirnos. ¿Ok? Entonces el movimiento a este nivel previamente no probado ha traído nuevos compradores, nuevos vendedores. Bien, es decir, aquí por ejemplo lo que estamos viendo es una mecha alcista súper fuerte después de una tendencia hacia el alza. Sin embargo, la vela como termina negativo, es decir, esa fuerza compradora que ha existido en algún momento, la oferta pues ha sido capaz de revertirla y los vendedores han sido capaces de generar una vela en este caso bajista. ¿Ok? Por lo tanto, aquí ya estamos viendo que puede haber un cambio de tendencia, ¿eh? Que aquí, ojo, que aquí los compradores no son tan fuertes como creían o querían hacernos ver. Y después además tenemos una vela doji que te muestra indecisión. Y los movimientos siguientes pues son bajistas en este caso. ¿Vale? Lo ideal también es que este tipo de velas las veamos siempre y las interpretemos siempre en zonas de soporte o resistencia. Apoyaros mucho de los soportes y las resistencias, ¿bien? No es que me voy a encontrar una vela en mitad de nada y porque he encontrado un pin bar en pues mitad de un rango tengo que entrar al mercado. No, tiene que acompañar todo en análisis, o lo ideal es que acompañe todo en análisis, y en este tipo de velas lo ideal es que siempre ojalá las encontremos en zonas de soporte o zonas de resistencia, es decir, en pisos o en techos, para que nos permitan, con un análisis un poquito más completo, pues poder tomar una decisión, ¿vale? Bien, perfecto. Entonces, bueno, y todo esto, sin olvidarnos que esto es solo análisis técnico, sin olvidar que también existe un análisis fundamental, que aparte de la oferta y la demanda, o aparte de lo que nos haya mostrado la oferta y la demanda, en este caso, durante el movimiento del precio, o durante ese periodo en el que el precio y la vela se ha estado formando, pues no quita que existan unos eventos macroeconómicos adicionales que vayan a modificar, ¿ok?, esa oferta y esa demanda. Es decir, hace 10 minutos el precio me podría estar indicando X cosa, pues no sé, que la fuerza vendedora que el dólar, por ejemplo, tenía una fuerza vendedora importante. Sin embargo, dentro de 10 minutos se va a publicar, pues no sé, los datos de empleo en Estados Unidos, salen muy, muy buenos, y eso no va a permitir que la presión continúe en el dólar. Lo que va a generar es que automáticamente la demanda aumente y el precio probablemente suba hacia el alza. ¿Ok? Entonces, hay que estar pendiente también del calendario económico. ¿Vale? ¿Para qué? Para que no nos pille desprevenidos, por lo menos. Después, si queremos operar o no con este tipo de datos es otra cosa, pero lo ideal es que complementemos también nuestro análisis con lo que va a pasar a nivel macroeconómico, geopolítico, ¿vale? Que ya sabemos que afecta mucho al mercado. Bien, perfecto. Preguntas, estaba leyendo algunas preguntas, bueno, una por una. Mauricio me dice, ¿y si cualquier patrón es exactamente contrario la tendencia en diferente marco de tiempo, cuál sería la reflexión? Perfecto. Buen punto, y es otra parte también del análisis. Y ahí tendrías que evaluar si, bueno, depende cuál sea el marco de tiempo y si finalmente esa señal que te está entregando el precio es o no es sólida. Quizás según tu política de ingreso al mercado, Mauricio, pues no ves sólida esa señal y prefieres no ingresar al mercado porque estás asumiendo mucho riesgo. Eso puede ocurrir también y es parte del análisis y es parte del complemento del análisis, ¿ok? Ahora, no me sirve que estemos comparando esto con una vela de 5 minutos y después con una vela de un día.
o con un gráfico de un día, por si acaso, ¿vale? Tiene que ser algo coherente. Diego, sí, ahora después de las preguntas vamos a revisar la aplicación, ¿vale? Porque la gracia también de todo esto es que tenemos una aplicación que es un escáner de velas, ¿ok? Que es capaz de identificar estas velas por nosotros, ¿vale? Directamente en la plataforma Trading Station. Juanqui me dice, ¿cuántas velas tomamos en cuenta para confirmar la acción del precio? Depende qué es lo que es generalmente, o sea, depende qué acción, a qué te refieras con acción de precios, si te refieres a un patrón de velas, si te refieres a un conjunto o un patrón dentro del gráfico, como los que hemos visto, hombro, cabeza, hombro. Un patrón de vela es un patrón de vela con la vela siguiente, ¿ok? La vela siguiente, generalmente el cierre de la misma vela, ¿ok? Una vela doji es una vela doji en el momento que cierra, ¿ya? Dependiendo en dónde esté, ahí vas a tener que evaluar tu entrada al mercado, que eso es otro punto. Y ahí sí te puedes apoyar de la siguiente vela. Generalmente siempre apóyate del cierre de la vela. ¿Ok? Del cierre de la vela. Y del momento en el que te encuentres. Acordaros siempre y apoyaros mucho de los soportes y las resistencias. ¿Ok? Que no por ver un patrón en mitad de un rango vayamos a querer entrar al mercado. Que si igual no estamos en una zona de entrada al mercado, ¿ok? Pero lo ideal siempre con la siguiente vela. Si no estás claro con una vela, esperar a la confirmación de la siguiente vela y siempre al cierre de la vela. O sea, el que nos marca una confirmación es el cierre de la vela. ¿Vale? Con los patrones que hemos visto, lo ideal es ingresar una vez hayamos identificado el patrón. ¿Ok? Porque son velas individuales. Bien. Este webinar sí estará en YouTube, Jason. Como comentaba antes Matías, también sí haremos otro webinars, otros seminarios también, entrando más específico en cómo entrar y cómo salir del mercado, interpretando algunos patrones. ¿Vale? Claro que sí. Venga, perfecto. Ismael me dice, ¿qué libro recomiendas para velas japonesas? Bueno, hay infinidad, muchísimos libros y la mayoría son muy buenos. En general sobre trading y sobre acción de precio, pues no, al final la acción del precio es la acción del precio. La teoría es la misma, ¿vale? Entonces te puede servir cualquiera, hay muchísimos, ¿ya? Y también hay muchísimo material en internet ahora mismo. ¿Ven? Entonces, como decíamos antes, voy a pasar a FXCM Apps, ¿vale? Porque para identificar este tipo de patrones de vela, FXCM ha desarrolló una aplicación que se llama escáner de patrones de vela. No está en la plataforma Trading Station, ¿vale? Pero lo podemos descargar en la plataforma o en la tienda online FXCM Apps. ¿Vale? fxcmapps.com, que os lo pongo por el chat, es la tienda, en este caso, de aplicaciones, indicadores, estrategias automatizadas de FXCM, pues donde podemos encontrar pues herramientas para MetaTrader 4, Trading Station, NinjaTrader y también aplicaciones que son autónomas, que son standalone. En este caso, el escáner lo vamos a buscar así. Lo voy a poner en castellano. Escáner de patrones de vela. Y aquí lo tenemos. En este caso, si os fijáis, es una aplicación con pago, de pago. La mayoría de aplicaciones son gratuitas. Hay algunas que por su complejidad son aplicaciones de pago. Esta sin duda pues una aplicación muy potente. Cuesta $199, ¿vale? Para los que sois clientes, por favor, comunicarse con vuestra persona de contacto habitual en FXCM, ¿vale? Para ver si os puedo ayudar a conseguirla de manera gratuita. Para los que sois nuevos en FXCM, ya sabéis que aperturando la cuenta real, actualmente están entregando de manera gratuita esta aplicación, así que también conversarlo con vuestra persona de contacto en FXCM o si no, mandando un correo a espanol@fxcm.com, ¿vale? Entonces, una vez la descargamos, esto, pues bueno, para descargar la añadimos al carrito, ingresamos al carrito,
¿vale? En este caso seguimos todos los pasos, ¿ok? Y simplemente le damos a apagar, la descargamos como cualquier aplicación, ¿vale? La siguiente parte es Download App. Se nos va a abrir esta ventana o esta carpeta comprimida, la descomprimimos, aquí tenemos lo que es el ejecutable. Automáticamente se nos va a abrir la ventana de instalar, le damos a Next, aceptamos términos y condiciones, instalar, Finish y ya la tenemos instalada. Lo único que tenemos que hacer ahora es cerrar la plataforma y volverla a abrir, la Trading Station. Y una vez esto ya lo hemos hecho, nos vamos a los gráficos, nos vamos, por ejemplo, bueno, voy a abrir un gráfico limpio para que se vea un poquito mejor. Venga, del euro dólar, por ejemplo. Y vamos a ir a la parte de indicadores, insertar, agregar indicador, o bueno, desde aquí agregar indicador. Y vamos a colocar, en este caso, se llama FXCM, Candle Patterns, FXCM, doble clic. Ampliamos, se nos abren las propiedades y aquí vamos a tener todos los patrones disponibles. Son muchos más de los que nosotros hemos visto hoy. ¿Ok? Vamos a colocar solo los que hemos visto hoy. Simplemente hay que colocar verdadero o falso, ¿cierto? En el patrón que queremos que nos identifique. El hammer lo hemos visto, sí, que es el martillo. El hammer invertido también. El estrella fugaz también. Está en inglés, sí, pero bueno, shooting star. El hombre colgado también, que es lo que os contaba antes, que esto hay que confirmarlo. Y las envolventes hemos visto, ¿verdad? Esta es una envolvente bullish, es decir, una envolvente alcista y una envolvente bajista. Y le damos a OK y ya está. Automáticamente estamos viendo todos los patrones que hemos destacado que nos está mostrando, en este caso, o que nos ha generado, en este caso, el gráfico euro-dólar en un día. ¿Vale? Esto lo podemos trabajar para cualquier marco de tiempo, evidentemente, y a medida que vayamos achicando el gráfico, como pues se van a encontrar, como el precio se mueve mucho más rápido, hay más velas, probablemente se encuentren muchos patrones. Entonces, si os fijáis, la cantidad de, bueno, concretamente el euro dólar hay muchos, hay otros instrumentos que no tanto, pero la cantidad de patrones que se nos está encontrando son muchos, ¿cierto? Prácticamente cada 3 velas hay un patrón. Entonces, lo que decía, no es ver un patrón y a partir de ahí ya tomar una decisión. No. En este caso, tenemos que ver que el patrón, que la señal, que la interpretación, ¿vale? Nos la entregue en una zona que nos sirva para ingresar al mercado. Ya sabemos que no cualquier, o sea, es decir, ya sabemos que una zona central de rango no es una buena zona para ingresar al mercado. Bien. Por lo tanto, tenemos que tratar de ubicar y de interpretar estos patrones y sobre todo tomarles ventaja cuando están en zonas de ingreso correctas. No sé, vamos a otro gráfico si queréis para que veamos también, no sé, neozelandés dólar, por ejemplo. Vamos a agregar el indicador, agregamos el indicador. Y en este caso, pues bueno, si os fijáis el neozelandés, pues es un poquito más light, no tiene tantos patrones en gráficos diarios. Ok, y a partir de aquí, pues bueno, podemos, aquí tenemos las iniciales, ¿verdad? ¿Dónde están los hammer? ¿Dónde están los hammer invertidos? Los doji, bueno, harami también los he puesto, aunque estos no los hemos visto. Y bueno, toda la información la tenéis aquí en la parte derecha. Si queremos agregar o queremos eliminar algún patrón, directamente desde aquí lo hacemos. En este caso estábamos viendo patrones adicionales también, de los que hemos visto hoy en la parte más teórica, pero falso y verdadero, y vamos colocando cuáles son los patrones que queremos que nos identifique, ¿vale? En este caso solo quiero los doji, los hammer y los hammer invertidos. Pues aquí nos está mostrando todas las velas doji, ¿ok? Y todas las velas hammer y las hammer invertidas. ¿Ok? Entonces, básicamente esto es el patrón. La gracia de esta aplicación, ¿cuál es? Pues que nos muestra de manera automática los patrones sin que nosotros tengamos que interpretar. ¿Ok? Ya, fijaos aquí, esto es una pin bar, ¿ok? Que a pesar de que no se identifica un patrón como tal,
lo que veíamos aquí, esta mecha alcista nos está diciendo algo, ¿ok? A pesar de que el cuerpo de la vela haya sido positivo, fíjate que la siguiente vela te confirma que es roja, te confirma esa fuerza de presión o esa fuerza de la venta para poder revertir todo este máximo, esa fortaleza que los vendedores nos querían mostrar y después el precio hacia la baja, ¿vale? Entonces, bueno, como decía, que la gracia de esta aplicación como tal, pues es en este caso que de manera muy rápida y automática nos va identificando todos los patrones que se están formando y los históricos también. Así que a partir de ahí podemos hacer un análisis histórico de cómo se ha comportado el precio a partir de estos patrones. ¿Ok? Entonces, la podéis conseguir desde FXCM Apps. Como decía, los que sois clientes podéis consultar en español@fxcm.com o con la persona de contacto vuestra en FXCM, ¿vale? Para los que aperturáis nuevas cuentas ahora en estos días, pues es una aplicación que se está entregando de manera gratuita, así que también lo podéis consultar por español con n@fxcm.com o por contacto con vuestra persona de confianza o de contacto dentro de FXCM. Bien. Perfecto, me voy a despedir hasta aquí, ya estamos en tiempo, hemos dedicado casi una hora una hora completa a este seminario, espero que os haya servido, ¿vale? La idea era, como comentaba al comienzo, pues poder explicaros cuáles son los patrones de vela típicos y cuáles son los patrones de precio también típicos o más habituales, ¿vale? Que se forman pues en el precio y con los cuales pues podemos ser capaces de interpretar cuál ha sido, mejor dicho, el comportamiento del precio para a partir de esa interpretación poder tomar ventaja del mercado y poder interpretar o poder de alguna manera predecir cuáles podrían ser los movimientos siguientes. En cualquiera de los casos tenemos que recordar que movimientos pasados del precio o rendimientos pasados jamás nos van a garantizar resultados futuros, ¿vale? Así que ni la acción del precio, ni los indicadores técnicos, ni nada nos va a predecir 100% el movimiento del precio en el día de mañana, ¿vale? Perfecto, entonces me despido hasta aquí. Gracias por participar a todos. Este webinar va a estar subido en unos días más en YouTube, en el canal de FXM en español, para que lo podáis revisar. Y nada más por mi parte. Os deseo a todos mucho éxito en el trading, un feliz final de día y nos vemos ya en un próximo seminario. Un saludo y que estén bien. Chao.